se han estado, digamos, colocando personas en puestos donde no necesitabas un político sino un técnico. Entonces ahí ya estás viendo los resultados. El economista Eric Molino nos acompaña en el día de hoy. Ya él es amigo de la casa, no es ningún invitado, y vamos a analizar varios temas importantes, como por ejemplo cómo en un año la deuda ha aumentado en más de 4.000 millones de dólares, y además nos dará su opinión sobre el reciente informe de JP Morgan que eleva el pronóstico de crecimiento económico para Panamá. Eric, estás en tu casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, a estas alturas espero como mínimo que me inviten a la fiesta de Navidad, porque exacto, ya me siento el parte pavo del y el equipo. jamón llega. Sí, sí, sí. Y la de Año Nuevo, te mandamos un cartuchito para el Año Nuevo, porque no voy a estar aquí. Ah, súper, súper. No, mira, definitivamente positivo el reporte de JP Morgan. La verdad es que es resultado de, o digamos, es una buena señal la que se mandó con las personas que se fueron ubicando en los equipos técnicos, el nombramiento de Felipe Chapman, de un Roberto Brenes como asesor económico, de un Camilo Valdés como director de la DGI, y se han estado, digamos, colocando personas en puestos donde no necesitabas un político sino un técnico. Entonces ahí ya estás viendo los resultados, porque el equipo económico ya ha hecho gestiones con los mercados de capitales y con los bancos de inversión a decirles, oye, mira, estos son los planes que tenemos para Panamá, para manejo de la deuda, y han tratado de transmitirle esa confianza de la que siempre hemos hablado sobre Panamá. Entonces definitivamente que aquí ya estamos empezando a ver el resultado. No significa que ya tranquilos y cumplimos el objetivo, sino que digamos ya nos están dando, digamos, el beneficio de la duda que las cosas se van a hacer bien. Hace un momento, antes de entrar a la señal al aire, comentaba contigo de que probablemente la decisión de JP Morgan de hacer público un resultado que parece positivo es más bien un espaldarazo de tipo de percepción al nuevo gobierno entrante. Sí, yo pienso que sí, porque es que al final a ellos les ha tocado en estos periodos de transición, porque digamos, empiezan a trabajar ya formalmente la próxima semana, pero ellos han estado haciendo diferentes gestiones, no solamente en la transición con el equipo de gobierno, sino que ellos han tenido que salir a hablar con varios de estos bancos de inversión para decirles cuáles han sido sus planes de gobierno. Han venido, inclusive antes de las elecciones, varios de estos bancos a hablar con los diferentes candidatos, es decir, cuáles son sus planes de gobierno, qué es lo que van a hacer. Y creo que el mensaje que se ha mandado es, hay que ser prudente. El ministro Chapman ha usado una palabrita que me gusta mucho, que es no va a depender del olfatómetro, sino que más bien va a decir cuáles son los ajustes que hay que hacer para que la economía crezca. Y bueno, afortunadamente tenemos por ahora un resultado positivo con JP Morgan, que es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo. ¿Qué sería un olfatómetro en temas de economía, Eric? Mira, no basarse en Key Performance Indicators, es decir, y de hecho un tema que no hablamos suficiente cuando estamos viendo el presupuesto es que nunca comparamos contra benchmarks. Te doy un ejemplo. En educación, nosotros la inversión acumulada que se hace por estudiante es aproximadamente $60,000. Panamá es el país de Latinoamérica que más gasta por estudiante, pero es uno de los que tiene peores resultados en las pruebas PISA. Entonces ahí tú tienes un tema de que el olfatómetro te diría, tírale plata al problema y con eso se resuelve. Claro. Cuando ese no es el caso. Tienes países como Argentina, Colombia, México, Chile, que gastan menos. Chile y Panamá gastan más o menos lo mismo y tienen resultados muy diferentes. Y casos como Argentina, casos como Colombia, gastan mucho menos que Panamá, en algunas situaciones hasta la mitad, pero tienen mejores resultados. Entonces ahí te pones a ver que está digamos, implícito en el presupuesto de que tirarle más plata no te resuelve el problema. Y eso solamente es educación. Si aplicamos lo mismo para salud, tenemos exactamente el mismo tema. Exacto. Entonces, no usar el olfatómetro es basarte en métricas objetivas de que si está dando o no está dando resultados. Por eso te amamos. Sí, pero por el otro lado, tal vez no uses el olfatómetro. Sin embargo, en los dos ejemplos que acabas de dar, educación y salud, una de las grandes castigadores a esos presupuestos es casualmente las leyes especiales y todo lo que tiene que ver con recursos humanos y operación. Y ahí hay un componente, si lo quieres, político, y hay una toma de decisión, digamos, técnica, que se limita porque estamos hablando de leyes que tienen que cumplirse. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso antes, no? Sí, y al final, pero nuevamente, si nosotros queremos estar en una situación en donde nosotros queremos favorecer a cierto grupo o tener leyes especiales a cierto grupo, también hay que exigir, ¿ok? Y estas son las cosas que a veces se vuelven mucho más complicadas en la gestión pública, que no pasa en la gestión privada. En la gestión pública tú solamente puedes hacer lo que dice la ley. En la gestión privada te permite innovar, te permite hacer una serie de cosas. Entonces, de cierta manera, tú tienes un chaleco de fuerza en la que te impide movilidad y te impide este dinamismo que en el sector privado sí puedes hacer. Eso no quiere decir que no puedes encontrar las circunstancias en las que puedes encontrar ahorro o puedes encontrar eficiencia. Yo lo que espero, porque estoy viendo a varios perfiles empresariales dentro del gabinete, es que se sientan a ver y decir, ok, si bien es cierto estas cosas no las puedo tocar, ¿cuáles son las cosas que sí puedo, digamos, modificar y sentarse
arreglarlos. Por ejemplo, una de las cosas que pasan en todas las administraciones, y esto ha pasado en la transición, es que tú tienes muchos activos del Estado que están, por ejemplo, hablemos del tema de los carros. Hay una gran cantidad de carros que existen, pero no están operando o que no están dándose uso a ciertas instalaciones. Entonces, alguien se tiene que sentar desde arriba y en cada una de las instituciones a decir cuáles son mis activos, cuáles me funcionan, cuáles no me funcionan, cuál representa un gasto, cuál representa una inversión, y tratar de manejar las cosas de una manera científica. Sí, el pragmatismo es lo que a veces nos lleva a un problema político por encima del tema económico, por decirlo así. Y ahí es donde, como dice el viejo dicho de la abuela, la puerca tuerce el rabo, porque hay varias decisiones, y se ha dicho por todos lados que debe tomar el gobierno de Molino, perdón, entre ellas un tema que es socioeconómico, la Caja del Seguro Social. Y ahí hay mucha tela de donde cortar. Mira, te doy un ejemplo a Caja del Seguro Social. Lo que dicen los informes actuariales del déficit que va a tener la Caja del Seguro Social de los próximos 10 años son 14 mil millones de dólares. O sea, eso es básicamente 3 trenes de Panamá David, para ponerlo en perspectiva. Sí. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que ya no es el mismo país de hace 10 años, en donde teníamos, digamos, un auge económico muy bueno y teníamos, digamos, bastante flujo de inversiones. Eso lo tenemos que salir a buscar ahora. Entonces, no podemos seguir gastando como si nosotros tuviéramos los ingresos que teníamos, digamos, hace 10 años, o la condición financiera más bien que teníamos hace 10 años. Si queremos, por ejemplo, nada más dando el ejemplo de hacer una inversión en un tren Panamá David que puede costar 5 mil millones de dólares y un proyecto de infraestructura grande, pero también tienes un tema de la Caja del Seguro Social, de algún lado tiene que haber el recorte, y al final no van a haber decisiones que todo el mundo va a estar tranquilo, van a haber decisiones que algún callo van a pisar, pero tiene que ser orientado a cuál es el mayor beneficio del país. Por ejemplo, yo me la he pasado hablando del tema de que la planilla estatal está abultada. Entonces, si tú recortabas el 10% de la planilla estatal, te ahorrabas 500 millones de dólares. Sí, son personas que al final hay que ver cómo se reubican en el mercado laboral, son personas que al final quedarían sin empleo y tienes que hacer esa reinserción, pero 500 millones de dólares te soluciona muchos problemas de agua potable que yo pensaría que son más prioridad que tener un pocotón de gente en planilla en el Estado, que encima tienes una circunstancia que no estás recibiendo buen servicio como usuario en muchas instituciones. Mira, los ingresos del Estado están afectados. El Canal de Panamá es uno, la imposibilidad de adquirir ingresos de una mina que lo que está generando son gastos. Ahí hay una decisión también que tiene, digamos, aristas políticas y económicas. Hablamos del turismo como una solución, pero el turismo no es para ayer, menos tomando decisiones como la tomada por el presidente Nito hace unos días con relación al costo de las bebidas alcohólicas. ¿Qué opinas acerca de eso? Mira, yo no soy fanático de subir los impuestos. Yo creo que el argumento mío ha sido, y lo he dicho aquí un par de veces, de que no es justo que se le pase al contribuyente el costo de la fiesta política que se ha estado llevando por los últimos 5 años. Al final, hay ciertos elementos en la población, le llaman los impuestos al pecado, así es como normalmente lo llaman, no porque yo piense que lo sea. No había escuchado el término. En inglés le llaman los sin taxes, que es al cigarrillo, al tabaco, al ¿cómo se llama? A los juegos de azar. Y estos son, digamos, productos en donde tienes una demanda muy inelástica, es decir, la gente no es tan sensible a un aumento en precio, la gente igual va a comprar alcohol, pero evidentemente eso se traduce al final en menos trabajo que se van a tener en ciertos sectores, porque es que al final de algún lugar vas a tener que hacer un ajuste para compensar de que, si bien es cierto, no cae tanto la demanda, algo va a caer, y eso tiene un efecto, digamos, en cadena. Así que estar buscando situaciones en las que yo estoy trayendo un gasto y ese gasto se va a compensar, entre comillas, con un nuevo impuesto para tener el ingreso, lo estamos viendo mal. Deberíamos ver de dónde ahorramos un gasto y a punta del ahorro que podemos tener, digamos, esos nuevos gastos. Fíjate que este gobierno entrante está tomando no decisiones per se, sino negociaciones adelantadas. Está el tema ahora de la tarifa que salió hace poco, antes de ayer, de que se va a mantener la tarifa un poco para la tranquilidad social en la entrada del nuevo gobierno. Está este tema que acabas de hablar de JP Morgan. ¿Tú crees que con la transacción y la conversación de los distintos temas nacionales se podría hacer mucho? Solamente negociando o conversando algunas, digamos, medidas que pueden impactar a la población. Mira, yo creo que el presidente electo debe aprovechar la confianza que muchas personas que ni siquiera votaron por él le están dando ahorita. Yo creo que él
ha hecho, digamos, un gran trabajo en transmitir confianza y se ha sentado con las diferentes bancadas un poquito para que haya gobernabilidad, y se ha demostrado, por lo menos hasta ahora, de que es una persona que está tratando de buscar consenso, y eso es súper importante, no sentir que están imponiéndose las cosas para poder, digamos, tener una sociedad en donde sí, bueno, hay situaciones que van a ser difíciles, pero que se van a poder llevar porque se conversaron. Yo pienso que va a tener que haber un acercamiento importante. Hablaste, por ejemplo, del tema de la luz. Yo pienso que una de las cosas que hay que hacer es reevaluar cuál va a ser ese rol del Estado con las empresas de tanto de distribución como de transmisión. Tú tienes a un ETESA, que es una empresa 100% pública. Esa es una empresa a la que le tienes que vender esas acciones, o en mi opinión, se las tienes que vender a un privado para que la operación sea mucho mejor, y entonces el Estado se ponga a fiscalizar para que la operación de ese tipo de instituciones sea mejor. Y esa es una buena manera, digamos, de aumentar la recaudación. Y que el Estado entonces cumpla su rol, no como de administrador, que lo hace, lamentablemente lo hace mal históricamente, sino que sea más bien un ente fiscalizador de las inversiones. O sea que antes, desde los tiempos de Franklin Delano Roosevelt con el New Deal, una de las medidas que toman los gobiernos es hacer anuncios y ejecutar grandes obras públicas. El tema del tren ha sido, parece ser un emblema del presidente Molino, que lo quiere llevar a su legado. ¿Qué piensas tú económicamente? Porque ha habido algunas críticas sobre el particular del costo versus la situación económica y lo que está tratando de hacer con el tren como algo emblemático de su gobierno. Mira, depende cómo se estructura. Yo no he visto el estudio, así que no me atrevería a decirte específicamente si está bien o si está mal. Te voy a hablar conceptualmente. Ese tipo de proyectos de infraestructura, aparte de generar muchos empleos directos e indirectos, tienes un tema que va a generar nuevos polos económicos, porque al final lo que estás haciendo a través de la conectividad es que no todo se concentra en la ciudad, sino que vas a crear empleos, digamos, en el área de Chiriquí y por toda el área que va a estar, digamos, transitando el tren. Eso es, digamos, algo muy positivo, porque al final tienes una enorme desigualdad en cuanto al tema del desarrollo económico, porque todos los proyectos se concentran en la ciudad. Tienes que tratar de buscar un proyecto que se haga en las áreas donde hay una población importante y que no hay necesariamente tanta actividad económica como en Panamá. Yo pienso que esta es una cosa positiva. Hasta en educación. Hasta en educación. La otra cosa que a mí me parece importante es ver cómo se va a estructurar. En mi cabeza esto debe ser de cierta manera un proyecto de asociación público-privada, porque no tenemos la holgura presupuestaria para hacerlo de otra manera. Tú vas a tener que buscarte a un inversionista internacional con experiencia en este tipo de cosas y decir, bueno, durante la construcción, que serán 3, 4 años, tú pones el aporte de capital y después el Estado te lo repaga en 15, 20 años. Va a tener que haber algún tipo de pago por disponibilidad o lo que llaman un proyecto cofinanciado, pero en vez de hacerlo en 3, 4 años, que el Estado no tendría la holgura para estar gastando $1.000 billones todos los años, eso te llevarías más de un tercio de el gasto de los últimos 5 años que estás teniendo en inversión, sino que tú difieres ese costo en el tiempo. Entonces ahí, digamos, ya tienes un poquito más de holgura para hacer un proyecto que sí te va, digamos, a aumentar la actividad económica en el país, en los lugares donde necesitas aumentarla. Y vamos a conseguir ese informe que hicieron los señores de China, que fue en 2020, creo, si no me equivoco, y debíamos revisarlo y discutir sobre la base de lo que hay, que es el estudio de factibilidad que ellos hicieron. Claro. Bien. Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.